El amanecer llegó sin canto de gallos ni risas de niños. En la pequeña casa al final del camino, solo el silencio despertó con ella. La anciana abrió los ojos y escuchó los ruidos de la vida afuera. Los carros, los pasos, el eco de un mundo que seguía sin su nombre. Dentro, todo era quietud. Solo el tic-tac del reloj marcaba el paso de unas horas que ya no tenían sentido. Se levantó con esfuerzo, sosteniéndose del borde de la cama. El frío le mordía las manos y el aire olía a madera vieja y soledad. Caminó hasta la ventana y corrió la cortina. El sol entró sin pedir permiso, iluminando las paredes descascaradas, los retratos torcidos, la mesa vacía. «Otro día más», murmuró. Su voz sonó extraña, como si hablara para un recuerdo. En la esquina, una vela consumida reposaba junto a un crucifijo de madera. La llama se había apagado la noche anterior, pero el deseo de que alguien la cuidara seguía ardiendo en su pecho. Había aprendido a no esperar visitas, a no esperar cartas, a no esperar nada. Aún así, el alma, por costumbre, seguía esperando. Se envolvió en su rebozo y se sentó junto a la puerta mirando el polvo del camino. Pasaban vecinos, niños, perros, la vida. Nadie la miraba, nadie la nombraba. Y sin embargo, en sus ojos cansados quedaba una chispa de fe. «Dios me ve», pensó. Y con ese pensamiento, el día comenzó. El silencio siguió, pero ya no era enemigo. Era la única voz que aún le hacía compañía. Sobre la mesa, una caja de cartón guardaba sus tesoros más viejos. 3 cartas arrugadas, un rosario roto y un pañuelo bordado con iniciales. Eran todo lo que quedaba de sus hijos. Cada carta tenía promesas escritas con tinta desvaída. «Volveremos pronto, madre. Te mandaremos dinero. No te preocupes, estás en nuestras oraciones». Palabras que el viento se llevó, como lleva las hojas secas del otoño. Durante años esperó al cartero. Cada tarde, cuando el sol caía, se sentaba junto al portón a mirar el camino. Aprendió a distinguir el sonido de cada paso, de cada sombra. Pero el cartero dejó de venir y ella dejó de preguntar. La esperanza se había ido apagando como una vela que arde hasta el final sin hacer ruido. Una vez soñó que recibía una carta de ellos. En el sueño, las palabras brillaban como oro. «No estás sola, mamá». Despertó llorando con las manos vacías, pero aquel sueño le dejó una sensación distinta. Tal vez no eran sus hijos los que escribirían de nuevo. Tal vez otro amor la buscaba. Esa tarde abrió la caja, besó las cartas y las colocó junto al crucifijo. «Jesús, si tú los ves, diles que estoy bien», murmuró. Y mientras la vela parpadeaba, un aire cálido rozó su mejilla. No lo sabía, pero el mensaje había sido escuchado. El desayuno era siempre el mismo, un pedazo de pan duro y un poco de café aguado. Lo preparaba sin prisa, como si fuera un ritual. «Bendito sea, aunque sea poco», decía antes de llevarlo a la boca. Cada bocado tenía el sabor de la memoria, de los tiempos en que la mesa estaba llena y el pan se repartía entre risas. Ahora solo quedaba el eco de esas voces en el aire. Mientras comía, miraba la silla vacía frente a ella. A veces, sin darse cuenta, hablaba en voz alta. «¿Te acuerdas, Antonio, cuando los niños corrían por aquí?» Luego sonreía sola, con ternura. No era locura, era amor que no sabía morir. Una mañana, al partir el pan, sintió un impulso. Dejó la mitad en un platito junto al altar. «Por si vienes, Señor», dijo. No pensó mucho en ello. Era un gesto sencillo, sin esperanza ni intención. Pero esa misma noche, cuando fue a apagar la vela, notó que el pan estaba tibio, como recién hecho. Lo miró sorprendida, pero no dijo nada. Solo sonrió con lágrimas. Desde entonces, siempre dejaba un trozo. «Por si vienes», repetía, y aunque nunca lo veía, algo en el aire le confirmaba que él sí venía. El camino frente a su casa era polvoriento, flanqueado por naranjos y paredes viejas. Por allí pasaba el pueblo entero, niños rumbo a la escuela, mujeres al mercado, hombres con sombreros y pasos cansados.
Todos conocían su nombre, pero hacía tiempo que nadie lo pronunciaba. Era como si se hubieran puesto de acuerdo para olvidarla. Ella se sentaba cada tarde en el portal, mirando pasar la vida. A veces saludaba con un gesto, y algunos respondían con una sonrisa fugaz. Otros bajaban la mirada, quizá por vergüenza o por prisa. Así es el mundo, pensaba. Cuando uno envejece se vuelve invisible. Pero no había resentimiento en su voz, solo tristeza serena. Un día, un niño se detuvo frente a ella y le ofreció una flor. «Mi abuela dice que usted parece un ángel», le dijo. La anciana rió, sorprendida, y acarició su cabeza. «Dile a tu abuela que no me confunda con el cielo todavía». El niño se fue corriendo, y ella se quedó mirando la flor entre los dedos. La puso junto al altar y pensó: «Tal vez no estoy tan olvidada». En su pecho, algo se encendió, como una chispa escondida entre las sombras. Esa noche, el aire que entraba por la ventana olía a naranjos y promesas. El tiempo ya no tenía rostro. La anciana había dejado de contar los días, pues todos parecían iguales. Amanecía, preparaba café, barría el polvo del patio y al anochecer encendía su vela. Nada cambiaba. Ni el cielo, ni la soledad. Era como vivir dentro de un mismo día que se repetía sin fin. El calendario seguía colgado en la pared, detenido en el mes de junio, aunque ya hacía frío de diciembre. ¿Para qué cambiarlo?, pensaba. El tiempo de los hombres ya no le pertenecía. Solo seguía el ritmo del corazón, ese que latía lento, pero fiel. A veces pensaba que su vida era como ese reloj viejo que sonaba en la sala. Aún funcionaba, aunque nadie lo mirara. Había aprendido a soportar el silencio, a vivir de pequeños gestos, encender una vela, preparar pan, regar una planta. Cosas simples que sostenían el alma cuando todo lo demás se caía. Una tarde, mientras el sol bajaba, se dio cuenta de que ya no sentía ansiedad. La espera había dejado de doler. Era como si hubiera aceptado su destino con calma. Quizá así se siente la paz, pensó, y aunque nadie llamó a su puerta ese día, algo invisible comenzó a prepararse para entrar. Esa noche, como cada noche, se arrodilló ante el altar. Las rodillas le dolían, los huesos le crujían, pero no dejaba de hacerlo. «Señor, gracias por este día», murmuró. La oración salía entrecortada, sin emoción, más como un hábito que como una súplica. Ya no sentía fervor ni consuelo, pero seguía rezando, porque el alma no había olvidado su costumbre de amar. «Cuida a mis hijos, donde estén, y si puedes, no me olvides a mí». Esa última frase salía siempre con un temblor leve, como si temiera que el cielo la oyera y guardara silencio. A veces, al terminar, se quedaba mirándolo a él en la cruz. «Tú sabes lo que es estar solo», le decía. «Tú también tuviste una madre que te esperó», y en esa conversación muda encontraba una ternura que no venía del mundo. Aquella noche la vela se consumió más rápido que de costumbre. Cuando la apagó, una chispa de fuego cayó sobre su mano. No se quemó. Sintió calor, sí, pero no dolor. Era un calor dulce, diferente. «Qué extraño», pensó. No sabía que el milagro había comenzado. Cada mañana le costaba más levantarse. Los años pesaban como piedras y el frío del invierno se colaba por los huesos. Aún así, no se quejaba. Aprendió a convivir con el dolor como se convive con un huésped silencioso. Lo aceptaba, lo bendecía y seguía adelante. «Gracias, Señor, por otro día», decía mientras se vestía lentamente. En sus movimientos torpes había una dignidad antigua, una fe que no dependía de fuerza, sino de voluntad. Lavaba su rostro, peinaba su cabello gris y encendía el fogón aunque apenas comiera. «Hay que mantener la costumbre», repetía, como si esa rutina sostuviera el alma. El cuerpo se apagaba, sí, pero el espíritu comenzaba a encenderse. Cada dolor era una llama más en el altar de su entrega. Cuando el cansancio era demasiado, se sentaba junto a la puerta y miraba el cielo. «Si hoy fuera mi último día, estaría bien», pensaba. «Solo no me dejes sola».
y en el aire, aunque no lo notara, una promesa se formaba. Alguien ya estaba preparando venir por ella. Una tarde, el sol se ocultó tras las montañas y el cielo tomó un color gris-violeta. Ella salió al patio buscando un poco de aire. Se sentó y levantó la vista. «¡Cuánto silencio, Señor!», dijo. Las nubes parecían dormidas y las primeras estrellas apenas asomaban. Sentía que el cielo estaba lejos, demasiado lejos. Pensó en sus hijos. ¿Dónde estarían? ¿La recordarían a veces? El corazón se apretó, pero no por tristeza, sino por ternura. «Los bendigo», murmuró, «aunque se olviden de mí». Esa frase la liberó. Ya no había resentimiento, solo un amor tranquilo que seguía dando sin recibir. El viento sopló, trayendo olor a tierra mojada. En ese instante, algo dentro de ella cambió. No supo explicarlo. El cielo, que parecía distante, comenzó a sentirse más cerca. Era como si la distancia entre la tierra y el cielo se hubiera acortado de repente. Se quedó mirando el horizonte hasta que cayó la noche. En sus ojos cansados brilló una luz pequeña, tímida, pero viva. «Tal vez tú sí me ves», susurró, y el cielo, silencioso, parecía sonreírle con 1000 estrellas encendidas. Esa noche, el cuerpo no le respondió. Intentó levantarse de la silla, pero las piernas se negaron. El aire pesaba y el corazón le dolía con un cansancio que no era solo físico. Se recostó despacio, envuelta en su rebozo, mirando el techo agrietado. «Ya no puedo más, Señor», murmuró con un hilo de voz. «Haz conmigo lo que quieras». Fue un suspiro de rendición, no de derrota. Las lágrimas no llegaron. Había llorado tanto que ya no quedaban. Pero en ese silencio, su entrega fue más pura que cualquier llanto. Cerró los ojos y respiró lento. Por primera vez en años, no sintió miedo de morir. «Si vienes, no tardes», dijo. Y con esa oración sencilla, su alma se soltó de la tristeza. La vela sobre el altar ardía tranquila. Su luz temblaba, pero no se apagaba. En el aire había una calma nueva, una paz que no pertenecía a la tierra. Parecía que el mismo cielo estaba esperando con ella. Entonces, algo cambió. El aire se volvió más cálido. Una presencia invisible se acercaba despacio, como un perfume que no se ve. No hubo ruidos ni sombras, solo el susurro leve de una promesa antigua. «No estás sola». Y sin abrir los ojos, la anciana sonrió por primera vez en mucho tiempo. El silencio se hizo profundo. Ni los grillos cantaban, todo parecía detenido, como si el mundo contuviera la respiración. En medio de la oscuridad, la anciana sintió una luz suave rozarle el rostro. No venía de la vela, ni de la luna. Era una luz viva, cálida, como una caricia. Abrió los ojos y vio la habitación bañada en un resplandor dorado. No tuvo miedo. Sabía quién había llegado. «Jesús», susurró, sin voz. El nombre se disolvió en el aire como un suspiro. La luz se acercó más, llenando el espacio con una presencia tan dulce que todo el dolor desapareció. Las manos arrugadas dejaron de temblar. La respiración se hizo ligera, sin esfuerzo. No vio un rostro, pero sintió el amor. Un amor que no pedía, que no exigía, que solo abrazaba. La soledad que la había acompañado tantos años se desvaneció en un instante. Todo era paz, calor, consuelo. Una lágrima corrió por su mejilla, no de tristeza, sino de alivio. «Sabía que vendrías», dijo, y la luz pareció asentir, envolviéndola más. Esa noche, el milagro no fue de fuego ni de truenos. Fue un milagro silencioso. Jesús había entrado en su casa. Durante largo rato, la luz permaneció, inmóvil, respirando junto a ella. La anciana, entre despierta y dormida, escuchó un sonido. Eran pasos, muy suaves, como los de alguien que camina descalzo. Iban y venían, despacio, por la habitación. No tuvo miedo. Sabía que el que caminaba allí no era de este mundo, pero venía por amor. Los pasos se acercaron hasta su cama. Luego, el sonido se detuvo.
sintió una mano invisible tomar la suya. Era cálida, firme, humana y divina al mismo tiempo. Un calor dulce subió por su brazo hasta el corazón. La anciana cerró los ojos y un suspiro escapó de sus labios. «No me dejes, Señor», dijo. No hubo respuesta audible, pero su alma oyó claramente. «Nunca te dejé». Aquellas palabras, sin sonido, la llenaron de una fuerza que no venía del cuerpo, sino de lo eterno. La casa permanecía en silencio, pero dentro de ella había música, una melodía de paz, de ternura, de cielo. Los pasos volvieron a moverse, pero ahora los sentía también dentro del alma, como si Jesús caminara en su interior. Esa noche el mundo no cambió, pero su corazón fue visitado por Dios. A la mañana siguiente, la luz del sol se mezcló con la que aún quedaba del milagro. No sabía si había dormido o soñado, pero su cuerpo estaba liviano, su alma tranquila. Se incorporó despacio y miró el altar. La vela seguía encendida, aunque la mecha debía haberse consumido. «¿Cómo puede ser?», murmuró, pero ya no necesitaba entender. Se acercó y vio algo sobre la mesa, un pedazo de pan fresco y un pequeño vaso con agua. Ella no los había puesto allí. «Señor», susurró, y las lágrimas comenzaron a caer sin dolor. No vio rostro alguno, pero supo que él había estado allí toda la noche, que había velado su sueño, que había cuidado su vida. Tomó el pan con las manos temblorosas y lo partió. Al comerlo, sintió una calidez que le llenó todo el cuerpo. Era simple pan, pero sabía a promesa cumplida. «Gracias», dijo entre lágrimas, «por quedarte». El aire tenía perfume de jazmín, el silencio, música, y su corazón, plenitud. Jesús no se mostró a sus ojos, porque no hacía falta. Su presencia se había vuelto parte del aire que respiraba. Desde ese día, cada mañana, el alma de la anciana despertó acompañada. Los días comenzaron a tener otra forma. El tiempo ya no pesaba. El amanecer tenía luz más dorada, y hasta el viento parecía más amable. La anciana despertaba cada mañana y encontraba pequeños regalos que no recordaba haber preparado. Un poco más de leña junto al fogón, una jarra con agua fresca, o el pan tierno que aparecía sobre la mesa. No buscaba explicaciones, sabía quién lo hacía. A veces se reía sola mirando el altar. «Jesús, te has vuelto muy bueno para cuidar de mí», decía con ternura. Ya no se quejaba, ya no pedía nada, solo agradecía. En el silencio de su casa, los milagros se habían vuelto cotidianos. Cada gesto invisible era una caricia del cielo. Su cuerpo seguía viejo, frágil, pero ya no lo sentía pesado. Los dolores de antes eran más leves, como si una mano invisible los hubiera acariciado. Podía respirar sin esfuerzo, dormir sin miedo. Hasta los sueños se habían llenado de calma. Una tarde, al encender su vela, notó que la llama se movía como si danzara. «Ahí estás», murmuró. «Te quedaste». Y el corazón le respondió con un calor dulce, esa certeza profunda que solo se siente cuando el alma ha sido visitada por Dios. Así, sin testigos, sin palabras, Jesús cuidaba de ella cada día, con la delicadeza de quien ama, sin ser visto. Una noche, mientras el viento soplaba afuera, la anciana se quedó mirando la llama del altar. No pensaba en nada, solo sentía paz. Entonces, una voz, suave como pensamiento, nació dentro de ella. No venía de fuera, sino del alma misma. Era Jesús hablándole sin palabras. «No temas más». El mensaje no tenía sonido, pero llenó toda la casa. Sus manos comenzaron a temblar, no de miedo, sino de emoción. «He estado contigo desde siempre. No te olvidé ni un solo día». Las lágrimas brotaron, silenciosas. «Lo sé, Señor», respondió sin hablar. «Lo supe desde aquella noche». El diálogo siguió, hecho de silencio y ternura. «Tu soledad fue mi camino hacia ti». Ella cerró los ojos. Comprendió por fin que todos los años de dolor habían sido también parte del milagro, que el amor más puro llega cuando uno se vacía del mundo. El viento cesó, la vela se mantuvo firme,
La anciana sonreía con la serenidad de quien ha escuchado al cielo hablarle desde dentro, y supo que su alma había aprendido a reconocer la voz de Jesús, no con los oídos, sino con el corazón. Desde esa noche ya no hubo silencio. Todo era conversación sagrada. El cambio fue lento, pero real. Los vecinos empezaron a notarlo. La señora María parece más joven, decían. Nadie sabía por qué, pero su rostro brillaba con una paz imposible de ocultar. Ya no caminaba encorvada, ya no hablaba de cansancio. Tenía la mirada serena de quien ha visto algo que no pertenece a este mundo. Ella misma sentía que su alma había sanado, no porque el dolor desapareciera, sino porque dejó de tener poder sobre ella. Las heridas viejas ya no dolían, eran huellas sagradas, marcas de una historia que había sido redimida. El Señor las tocó, decía sonriendo, acariciando su pecho. Cada mañana, al lavar su rostro, sentía que el agua tenía algo diferente, como si limpiara también su espíritu. Jesús la bendijo, bromeaba consigo misma, y en su risa había gratitud. Una gratitud tan pura que bastaba para llenar la casa entera. La tristeza se había ido, reemplazada por una calma que no se explicaba. Su oración era simple, casi infantil. Gracias porque me cuidas. Esa frase era suficiente. La repetía al despertar, al dormir, al respirar. El alma que un día fue sombra, ahora brillaba como la vela que nunca se apagaba. Desde entonces, cada amanecer traía un milagro pequeño. A veces una brisa tibia que acariciaba su rostro. A veces el aroma de flores que no existían en su jardín. A veces una luz que la despertaba justo antes de salir el sol. Sabía que era Él. Jesús venía todos los días, sin ruido, sin promesas, pero con fidelidad. La anciana comenzó a hablar con él como quien conversa con un amigo. «Buenos días, Señor», decía al abrir la puerta. «Hoy te hice café». Y aunque nadie respondía, ella sentía la respuesta en el aire. Una ternura dulce, casi visible, llenaba la habitación. Los días dejaron de ser iguales. Cada uno tenía su toque de cielo. A veces, mientras tejía o barría, sentía pasos suaves detrás de ella. No volteaba. No hacía falta. Su alma ya sabía quién era. Una tarde, mientras rezaba, vio cómo la luz del atardecer entraba por la ventana y formaba una cruz sobre el suelo. Se arrodilló y sonrió. «Sé que sigues aquí», dijo, y la cruz pareció hacerse más brillante, como si el sol confirmara su fe. Jesús había convertido su casa en templo y su vida en oración constante. Con el paso de las semanas, el pueblo empezó a notar algo extraño. Por las noches, la pequeña casa al final del camino brillaba con una luz suave, dorada, que se veía incluso desde la plaza. Algunos pensaban que era la vela. Otros juraban que el resplandor no podía venir de una llama tan pequeña. «Parece que ahí vive un santo», decían los niños, y las madres los mandaban callar. Una vecina curiosa se acercó una tarde y tocó la puerta. La anciana la recibió con una sonrisa tan cálida que la mujer se sintió conmovida. «Vine a saber cómo está», dijo, algo avergonzada. «Bendecida hija», respondió ella. «Jesús me cuida». Y sus ojos, llenos de ternura, no dejaban lugar a duda. Al irse, la vecina juró sentir en la piel una paz que nunca había experimentado. «En esa casa pasa algo bueno», contó al regresar. Desde entonces, algunos vecinos comenzaron a dejar pan, flores o frutas junto a su puerta sin tocar el timbre. Ella los encontraba cada mañana y sonreía, sabiendo que su bendición se estaba extendiendo. Las noches seguían iluminadas. No era fuego, no era lámpara, era el resplandor de una presencia que no se apaga. Jesús no solo cuidaba de ella, ahora cuidaba también del pueblo entero, desde su pequeña morada. La anciana ya no pedía nada. Su oración era pura gratitud. «Gracias por mi techo, por este pan, por el aire que respiro», repetía con voz dulce. Agradecía incluso lo que antes la hacía sufrir, la soledad, el abandono, el silencio. «Todo me trajo hasta ti», decía con una sonrisa.
Cada gesto era una forma de amor. Cuando regaba sus plantas, lo hacía despacio, como si acariciara la creación. Cuando barría el suelo, lo ofrecía como oración. Cuando se sentaba al atardecer, miraba el cielo y decía: «Eres hermoso, Señor». No necesitaba nada más. Los dolores físicos, aunque seguían, ya no la abatían. «Es el cuerpo que se despide», pensaba, «pero mi alma está viva». Sus ojos, antes opacos, brillaban con un fuego manso, el reflejo de la presencia que la habitaba. Una tarde, mientras preparaba café, sintió un pensamiento claro, luminoso. «A quien agradece, le confío mi paz». Comprendió entonces que la gratitud no era solo respuesta, sino camino, que dar gracias era su manera de permanecer unida a él. Y desde ese día, hasta el aire dentro de su casa parecía murmurar oraciones. Una madrugada, la anciana despertó antes que el sol. El aire estaba quieto y el cielo tenía un brillo distinto, como si el día esperara algo grande. Se sentó en su cama, respiró hondo y sintió una paz profunda, tan honda que parecía preludio de eternidad. «Hoy vendrás, ¿verdad?», susurró. No hubo respuesta, pero su alma lo supo. Encendió su vela una vez más y se vistió con su rebozo favorito. Preparó una taza de café, partió un trozo de pan y lo colocó frente al altar. «Gracias por tanto», dijo. «Si esta es la hora, mi casa está lista». Luego se sentó en su silla de siempre, mirando por la ventana el amanecer que empezaba a pintar el cielo. La luz entró lentamente, acariciando su rostro, y en medio de esa claridad sintió una presencia que la envolvía. Era él, no en sueño, no en visión, sino en verdad. La habitación se llenó de calor, de perfume, de vida. Sus manos, sobre el regazo, dejaron de temblar. «Jesús», alcanzó a decir, y la sonrisa que dibujó en sus labios fue la más pura que tuvo en toda su vida. El sol terminó de salir, y con él ella también amaneció, pero en el cielo. Cuando el pueblo despertó, la pequeña casa brillaba bajo la luz dorada del amanecer. La puerta estaba entreabierta, y dentro se respiraba un aroma a flores frescas, aunque no había ninguna. En el altar, la vela seguía encendida, su llama firme, tranquila, sin consumirse. La anciana descansaba en su silla, el rosario entre las manos y una sonrisa serena. Parecía dormida. Los vecinos entraron despacio, en silencio. Nadie lloró. No hacía falta. El aire estaba tan lleno de paz que el llanto habría sido una interrupción. En el suelo, junto al altar, había medio pan intacto y una taza de café tibia. Alguien había compartido con ella esa última mañana. Esa noche, el resplandor volvió. Desde lejos, el pueblo vio que su casa brillaba otra vez, igual que antes. Algunos se persignaron, otros se quedaron mirando en silencio, y una brisa suave recorrió las calles, trayendo un perfume de jazmín. Jesús había cumplido su promesa, la cuidó hasta el final, y cuando fue su hora, la llevó consigo con ternura. Desde entonces, los vecinos la recuerdan no como la anciana olvidada, sino como la mujer a quien Jesús cuidó con amor eterno. El tiempo pasó, pero en esa casa, la vela nunca dejó de encenderse. Nadie sabía cómo, pero cada amanecer su luz seguía viva. Los niños del pueblo la llaman la Casa del Milagro. Algunos entran a rezar, otros solo se quedan en silencio, sintiendo la paz que aún habita allí. Y aunque el cuerpo ya no está, su presencia permanece. La fe, el amor y la gratitud siguen respirando entre esas paredes. Cada brisa que entra por la ventana trae consigo el mismo perfume suave de aquella noche sagrada. Jesús no se fue. Se quedó donde una mujer olvidada le abrió la puerta del alma, y desde entonces cuida a todos los que entran con el corazón dispuesto, porque el amor verdadero nunca olvida, y la luz que él enciende nunca se apaga.